Gracias por participar a todos ustedes. El tema de Querigma, el número 11, que tiene el título de El Nuevo Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Es el día a los 50 días de la resurrección del Señor, que el Espíritu Santo se hizo presente en Jerusalén ante los apóstoles, los discípulos y mucha gente que acudió por el estruendo que se escuchó en Jerusalén, y acudió mucha gente donde estaban los apóstoles, y muchos de ellos también recibieron el Espíritu Santo, y sabemos la historia. Recibieron el bautismo 3,000 personas. Precisamente eso es lo que el Señor quiere que entendamos nosotros en este día, en este momento. El Espíritu que recibieron los apóstoles y los discípulos es el mismo que hoy, en cada día y cada persona, podemos recibir esa promesa. La promesa de que el Espíritu Santo viva en nosotros es para todo aquel que esté dispuesto a recibirlo. Ese es el tema del Querigma el día de hoy, número 11. Y ya en este aspecto que estamos, solamente un tema para terminar este curso de Querigma. Creo yo que muchos de ustedes estamos ya preparados precisamente para decir un sí a Jesús y aceptar que nos dé su Espíritu, que ya lo tenemos, ya lo recibimos. Ya les enseñaba yo ayer en el sacramento de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y primera comunión. Sí, pero cuando lo recibimos en nuestra niñez no nos dimos cuenta. Y como no tuvimos una formación catequética adecuada después de este suceso, pues entonces realmente no aprendimos mucho. ¿Qué fue lo que recibimos? ¿Y qué efectos hace el Espíritu Santo en la persona? Porque eso es lo importante. Saber el efecto que hace el Espíritu de Dios en el ser humano. La lectura bíblica del día de hoy es de Hechos de los Apóstoles 2:38 al 39, 36 al 39. Pedro está en la azotea hablando con muchas personas que están reunidas ahí por fuera. Y les dice Pedro: sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron muchos profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiere llamar, aunque estén lejos. Fíjense,
muy interesante. Ahorita vamos a comentar unas 2, 3 cosas. Sepan ustedes, le dice a la gente en general, al pueblo de Israel, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús. De aquí en adelante ya no se llamará Jesús solamente, sino que es Jesús el Cristo. Por eso se unió el vocablo y decimos Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo quiere decir el sufriente. Jesús quiere decir Dios humano. Pero aquí ya se unen 2 aspectos muy importantes. El Jesús que sufre la persecución y la muerte, y una muerte de cruz. Allí crucificado, allí se convierte en Cristo, a quien ustedes crucificaron, porque el pueblo de Israel de diferentes maneras participó. Ellos no golpearon un clavo, no pararon la cruz, nunca lo azotaron, pero gritaron ante el César, crucifícalo. Y todo el mundo se unió, y muchos de ellos por una moneda que les dieron. Entonces, ahí el hombre entra en un gran pecado. Bien, al oír esto se afligieron profundamente, o sea, hubo un arrepentimiento. Y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer para salir de esto? Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. El bautismo ya no es como el de Juan. Aquí se trata de recibir el perdón de los pecados directamente de parte de Dios, no de un ser humano. Y así, recibiendo el bautismo, también pueden ir más allá. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Serán confirmados en una fe. Cuando reciban el bautismo, serán confirmados en una fe. O sea, ¿por qué? Porque los apóstoles, ahí sí, nada más los apóstoles, les van a imponer las manos a cada uno para transmitirles el Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes, para ninguna otra persona en ese momento. Pero también será para sus hijos, porque ustedes los traerán a esto que se llamará iglesia, para que los niños también sean bautizados, sean confirmados, para que todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiere llamar, o sea, a todo el mundo. Esto es para todo el mundo, en ese momento incluso para el mundo que no conocían, porque conocían únicamente 53 países. Pero somos muchos más, todo el mundo, que en ese momento se desconocía que existieran. Entonces, los apóstoles hicieron este trabajo de catequesis, ayudaron a todas aquellas personas que les ayudaban, los discípulos. Los discípulos fueron enseñando, dando una doctrina, preparando a las personas que iban a recibir el bautismo. Primero había que prepararlos, enseñarles lo básico de la doctrina, enseñarles lo básico que hay que conocer de este Jesucristo. Y entonces
no son palabras sinónimas. Nuestro Salvador está más aceptable que lo tradicional. La primera comunidad cristiana es la que se formó en todo Jerusalén. Pero esta comunidad cristiana que está aquí descrita en Hechos 2:42, dice la primera comunidad cristiana. Bueno, pero aquí en este caso primera no quiere decir una. Es una comunidad que forma todo Jerusalén. Pero son muchos grupos, muchos, cientos de grupos, donde esos 3,000 que se bautizaron, después de ser bautizados, primero fueron catequizados, luego bautizados, confirmados y recibieron la primera comunión. Y después siguieron asistiendo a los grupos para ser catequizados, hacer un seguimiento de las enseñanzas de Jesús. Entonces, todos los discípulos se hicieron cargo de muchos grupos. Y seguramente durante toda la semana tenían un grupo y otro y otro. Entre 2 personas cuando menos. Porque Jesús siempre los mandó de 2 en 2. Entonces tienen esa idea perfectamente bien clara en su mente. Y son 2 personas las que seguramente participan para catequizar a un puñado de gentes. Y la primera comunidad cristiana dice, eran nacidos a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Esto es lo básico para tener un seguimiento del bautismo, de la confirmación y de la primera comunión. Formar una comunidad. Y no se forma comunidad cada quien en su casa, no, sino cuando toda esa cantidad de personas, aunque estemos separados, pero nos reunimos en una idea. Por ejemplo, estos temas que yo estoy transmitiendo, aquí grabo los temas y estoy yo solo. Pero estos temas los van a escuchar muchos de ustedes. Y entre ustedes y yo estamos formando una comunidad. Estamos formando un grupo. Y nos estamos enseñando. Estamos aprendiendo con las enseñanzas de los apóstoles. Ahí está. Hechos de los Apóstoles no es evangelio. Hechos de los Apóstoles es un libro católico compuesto también por Lucas, escrito también por Lucas, pero ya no forma parte del evangelio. Ya es una catequesis que nos da Lucas y que nosotros transmitimos. Entonces, eran nacidos en las enseñanzas, eran nacidos. Ustedes han visto todos los programas que he transmitido. Ahorita cuando menos de Querigma, ahorita estamos transmitiendo el tema número 11. ¿Han escuchado los 10 anteriores? Si los han escuchado, felicidades. Si no, vean la manera de escuchar cada uno de ellos y llevar un proceso, porque sí tiene que ser un proceso numérico. Y entonces toda la gente sentía un santo temor. Santo temor no es miedo, sino el temor de caer de nuevo en el pecado. La promesa es para todos. Recibir el Espíritu Santo, esta promesa, ya lo dijo ahí, para sus hijos y para todos los que vivan aún lejos. Es una promesa para nosotros.
para todos los tiempos, con los mismos signos y frutos que recibieron los apóstoles y los discípulos, exactamente igual. Nada más el día de hoy no hay estruendo, pero acudimos a la catequesis, acudimos a la iglesia, después de haber sido bautizados, nos preparan para recibir la confirmación, recibir el Espíritu Santo de parte del obispo y la primera comunión. Y de ahí en adelante tenemos que seguir instruyéndonos, porque precisamente esa es la manera de conservar mediante una doctrina, una evangelización, es la manera de cómo conservar en nuestra memoria y en nuestro corazón el mensaje evangélico. En este caso, lo primero es el anuncio querigmático. Ese es el primer anuncio. Es exactamente lo que hace Pedro. Anunciar. El primer anuncio. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Ese es el primer anuncio. Ese es el querigma. Y precisamente en esa línea es lo que estamos recibiendo, un mensaje querigmático. Primer anuncio, eso quiere decir. Y luego, recibir una catequesis, una formación bíblica también, litúrgica, que tanta falta nos hace, porque realmente poco sabemos participar de la Eucaristía. Movimientos carismáticos, que también los hay, comunitarios, como grupo de familias, grupo de jóvenes, grupo de adolescentes, y muchos grupos que tienen hermandades completas. En el aspecto social también, y ecuménicos. De esta manera se hace toda una dimensión donde hay una vivencia cristiana integral. Necesitamos enseñarnos. O sea, no estar ignorantes de los sacramentos que hemos recibido. Todos tienen una doctrina, pero la desconocemos. Es como hace muchos años, creo yo que unos 30 años, nació una idea en el gobierno de que había que definitivamente acabar con el analfabetismo. Había muchísimas personas que no sabían leer y escribir, ni siquiera lo mínimo. No sabían leer nada, ni poner su propio nombre. Entonces el gobierno dio facilidades para que las gentes fueran de noche a las escuelas, o de una manera especial recibieran un curso y se enseñaran a leer y escribir. Después de 30 años, pienso yo, después de 30 años, creo yo, que se ha logrado en su mayoría. Todavía hay uno que otro que no sabe leer y escribir, pero son muy pocos. Entonces, cuando menos, sabemos poner nuestro nombre, sabemos leer nuestro nombre, o leer un letrero en la calle, un anuncio. Es igual en la doctrina de la Iglesia. Es igual en la evangelización. Es lo mismo que somos analfabetas en cuestión de el Evangelio y el catecismo de la Iglesia, la liturgia, etc.
¿Por qué no acabar con esta ceguera doctrinal? ¿Por qué no acabar con este desconocimiento que nos hace tanto mal? Porque precisamente el no saber leer y escribir era un verdadero problema y dificultaba muchas cosas. ¿Qué no será lo mismo en la línea de la fe, en la línea de la iglesia? ¿Qué no será lo mismo que desconocemos a veces totalmente lo que es la liturgia, lo que es la Biblia? No sabemos leerla, no sabemos interpretarla. El catecismo de la Iglesia Católica, hay miles, millones de personas que ni siquiera lo conocen, menos leerlo. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, que estudiar. Yo ahorita, mañana terminaré de pasar estos temas, pero ya estoy pensando en los que siguen. Y hay un tema que ya estoy proponiendo yo, que me den permiso de transmitirlo: piedad popular y liturgia. Porque desconocemos tanto de este aspecto que confundimos una cosa con otra. Pensamos que es lo mismo. Todavía hay personas que se ponen a rezar dentro de la misa. Personas cultas, pero son personas mayores que no han dejado esa carga, ese vicio. Reciben la comunión y se hincan a rezar, y rezan en voz alta, como para que las demás personas lo sigan. Y eso es piedad popular. Y esa piedad popular, hacerla dentro de la Eucaristía, es como si dijera: eso está prohibido. No debería de ser, no debe de ser. La liturgia tiene que ser lo más limpia posible. Liturgia, lo que es liturgia es la celebración de los sacramentos, sobre todo en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Ahí es donde realmente debemos de enaltecer a este Jesucristo, a este Jesús crucificado y resucitado. Entonces yo estoy pensando transmitir, enseñar, que las personas sepan distinguir y sepan separar lo que es la piedad popular y lo que es la liturgia. Veremos todos estos movimientos: querigma, catequesis, bíblicos, litúrgico, carismático, comunitarios, sociales, ecuménicos. Todo esto forma una nueva evangelización. No es cuestión de recorrerlos todos, pero cuando menos lo principal, si recibimos un retiro carismático, sí necesitamos inmediatamente después una catequesis, una enseñanza bíblica. Cada movimiento busca dar a conocer a cada persona para que la persona descubra en estos ejercicios a Jesucristo vivo y resucitado, y se conviertan así para cada uno de ellos en una actividad sensible. Así la iglesia entera, todos y cada uno de nosotros, estaremos viviendo una renovación teológica que tanto necesitamos. Por eso hago la comparación, e insisto otra vez, con aquellas personas que no sabían ni leer ni escribir. Y ustedes se acordarán muchos de sus papás, de sus abuelos. Se recuperó aquello. Podríamos decir casi se eliminó el analfabetismo. ¿No sería lo mismo posible hacer en la iglesia en cuanto a la evangelización y la catequesis? Para poder vivir una renovación teológica, pastoral, jurídica, institucional,
que en este momento no sabemos ni qué quiere decir todo esto. Bueno, estamos viviendo esa renovación teológica, saber interpretar la palabra de Dios siempre dicha por Jesús y que es únicamente interpretarla para entenderla y nos beneficie a la salvación. Pastoral, en el aspecto que siempre ayudemos a la pastoral evangelizadora para que todos conozcan a Jesucristo. Jurídica, jurídica quiere decir que no es lo mismo tener una familia bajo un matrimonio, casados por la iglesia, y una familia con un matrimonio solamente civil. Jurídicamente quedamos fuera, no nos podemos, la persona no se puede confesar porque tiene un problema jurídico, no precisamente de pecado. El pecado de alguna manera lo hacemos y lo arreglamos, pero el problema jurídico de ley, pues ese no se puede rebasar. ¿Ven? Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo. Es un verdadero Pentecostés con los mismos signos y prodigios del primero. Queridos hermanos, ojalá y encontremos en estos temas carismáticos, encontremos lo que hemos estado buscando quizás durante años. O quizás algunas personas nunca habían pensado en esto y nunca han escuchado un retiro carismático, un mensaje carismático. Hay diferentes formas de hacerlo. Normalmente los retiros carismáticos, las parroquias los organizan en un día y medio, pero estar todo un día completo, vamos, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, tema tras tema, con personas que tratan cada uno de los temas, y a otro día el resto de los temas. 12 temas, esos no cambian, son 12 temas. Y vivir esos temas carismáticos, esos retiros carismáticos que les llamamos, es toda una experiencia. En este caso, por la imposibilidad de reunirnos, yo quise transmitirlos así en la página para que ustedes los conozcan, pero el efecto, si nosotros nos disponemos, el efecto puede ser el mismo. No es una cuestión psicológica, no, este es un mensaje carismático. Quiere decir, es un mensaje de primera enseñanza para aquellos parvulitos que quieran conocer más. Dios quiera, yo sueño que un día pueda estar transmitiendo y al mismo tiempo tener aquí público. No sé, 8, 10, 12, 15, 20 personas que estén escuchando la transmisión. Cerramos la transmisión y seguir platicando con ellos otro ratito más. Sueño con eso. Dios quiera que logremos hacerlo en unos cuantos meses. Por lo pronto, muchas gracias. En la tarde, Dios mediante, les transmitiré la lección divina de este día, el número 11, y mañana los últimos temas, los número 12, tanto de querigma como de lección divina. Gracias a todos ustedes por escucharme.